Muchas gracias, conseller. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias, don Juan Antonio. Siguiendo un poco la línea que ha seguido en su discurso, las preguntas pues van a seguir un poco este mismo esquema, ¿no? De preguntas sobre las competencias que usted dirige, y luego entraremos en preguntas de contenido político, porque aquí hay de todo, como se puede imaginar. Comenzando por su exposición inicial, bueno, una de las preguntas es ¿qué encaje tienen las empresas privadas en esta legislatura tan breve, ¿no?, que va a tener y quizá futura, ¿no?, si vuelven a repetir, ¿no?, el mismo gobierno, para la colaboración público-privada en este rango tan amplio que usted dirige, ¿no?, de infraestructuras en puertos, transportes, infraestructuras? ¿Hay posibilidades de que la gestión privada entre en alguno de estos ámbitos o simplemente es una colaboración a nivel proveedor? ¿Cuál es su filosofía como responsable del departamento? La filosofía es que la colaboración público-privada es fundamental. No podría entender mi departamento, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, sin este planteamiento, sin este esquema. Pero recuperando, salvando el concepto de concesiones. Hay concesión cuando, digamos, hay traspaso de riesgo y ventura. Y hay determinadas concesiones que se han gestionado, que se han hecho, en que no hay transferencia de riesgo, en absoluto. Esto no son concesiones, son otras cosas. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, y interesa a todos, es recuperar el concepto concesión. Recuperarlo. La concesión se produce cuando el concesionario aporta valor añadido, aquello que se gestiona, ya sea en forma de construcción o en forma de gestión. Esta es la idea básica y fundamental. Y hemos visto en los últimos años demasiados casos en que simplemente se ha utilizado la concesión en Cataluña y en el Estado español básicamente como mecanismo de financiación diferida. Yo creo que esto, en estos momentos, aparte que ha paralizado la capacidad de inversión, tanto en Madrid como en Barcelona, lo que ha hecho ha sido pervertir este concepto. Por tanto, tenemos que rescatar. Hay un poeta catalán que se llama Espriu, que habla de salvar las palabras, ¿no? Salvar els mots. Pues aquí tendremos que salvar los conceptos, tenemos que recuperar la idea primigenia del concepto concesión y poderla hacer realmente operativa. Cuando hay una concesión en términos de transferencia de riesgo, la antítesis de lo que ha pasado en las radiales en Madrid, y hay, digamos, subrayar la idea de valor añadido de aquellos que llevan a cabo la concesión, este es un instrumento fundamental para poder gestionar el sistema no solo de obras públicas, sino de transportes. Aquello que se pueda hacer con gestión directa, lo vamos a hacer con gestión directa. Aquello que requiera la colaboración pública o privada, pues evidentemente se va a hacer. Porque si no, nos estaríamos estrangulando nosotros mismos. Hay unas potencialidades que son extraordinarias. Y la Unión Europea, justamente, a través del Plan Juncker, lo que apuesta es por esta vía, también en buena medida, esta colaboración pública o privada en todos los ámbitos. Financiación, pero también gestión. Insisto, cuando la concesión sea realmente una concesión. Muy bien. Hay una pregunta que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Usted inauguró hace poco la C32 de Mataró, sí, ¿verdad? Hace 2 o 3 semanas, ¿no? Ahí usted hizo unas declaraciones diciendo que quería eliminar los peajes, ¿no?, de las autopistas catalanas, pero que, a diferencia de lo que ocurre en el País Vasco y Navarra, usted no tiene independencia legislativa para esta toma de decisiones. ¿Cómo pretende reducir, ¿no?, estos peajes o cómo ve una solución a esta cuestión? Es una de las preguntas difíciles esta. Hice aquel planteamiento y yo lo que dije literalmente es que no prolongaríamos la concesión de la autopista C32. Es una autopista de titularidad de la Generalitat de Cataluña, por tanto corresponde a la Generalitat de Cataluña decidir en qué términos se va a gestionar aquella autopista. Estamos hablando de una oportunidad para todos. Estamos hablando que el año 2019 finaliza la concesión del AP7
desde Cambrils hasta la Comunidad Valenciana, que el año 2021 finaliza la concesión del AP7 desde Cambrils a la frontera con el Estado francés y la AP2 desde el límite, la AP2 básicamente desde el Baix Penedès hasta el límite con Lleida, con Aragón. Y después hay la C32 y la C32 Norte, que están gestionadas por la Generalitat de Cataluña. Yo creo que tenemos que evolucionar. Pago por uso, sí, pero utilicemos un concepto diferente. Y nosotros ahora vamos a abrir un debate serio en Cataluña con todas las formaciones políticas, sindicatos, empresas, cámaras de comercio, operadores, para ver cómo gestionamos el sistema. Nos gustan algunos modelos, por ejemplo el modelo de la viñeta, que se está en estos momentos ensayando en Suiza o en Austria. Parece un planteamiento interesante, en el cual hay pago por uso y hay la incorporación del factor ambiental y la priorización o la bonificación para aquellos que utilicen también transporte público. Esta es una opción interesante. Queremos explorarlo y, por tanto, yo lo que dije con toda rotundidad es: nuestro modelo es que desaparezcan las barreras de peaje tal como las tenemos concebidas en estos momentos y que vayamos a una solución que sea una solución, digamos, más equitativa para el conjunto de territorio. Y última cuestión, y tenemos otro reto delante, que son las carreteras inteligentes, la digitalización de las carreteras. Un dato: en los próximos años, Corea del Sur va a invertir 25.000 millones de euros en digitalizar sus carreteras. Esta es la nueva apuesta que nosotros tenemos y tenemos como país, que es no solo hacer un buen mantenimiento de las carreteras, no solo incorporar el factor ambiental, sino hacer la inversión necesaria para que las carreteras del futuro puedan hablar con los coches del futuro. Y esto ya no es ciencia ficción, sino que es realidad inmediata. Y por tanto busquemos un modelo que nos permita conseguir los recursos para hacerlo posible. Esto no lo va a hacer solo el Gobierno de Cataluña, sino que queremos empezar un debate. Yo lo he empezado en estos términos que ahora comparto con ustedes, para ver cuál es el modelo final y el modelo definitivo, y a partir de aquí pues compartirlo con quien corresponda, con la Unión Europea, con el Estado español, con quien corresponda, pero creemos que es posible superar el actual modelo, que es un modelo, digamos, que en estos momentos no tiene el consenso social y por otro lado genera un agravio dentro de Cataluña y de Cataluña en relación a otros territorios del Estado español. Gracias. Hay una pregunta que le hacen aquí. Al parecer, el próximo 26 de octubre usted va a celebrar un acto con el presidente Carles Puigdemont, ¿no?, donde va a denunciar la situación del servicio de cercanías. Es así, ¿no? Me imagino. Es así. Se pone aquí. Y denunciar esa situación de servicio y pedir el traspaso total, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿cómo será, en el caso de que sea finalmente conseguido, una gestión de cercanías de manera independiente? Y si usted honestamente piensa que es un brindis al sol y hay alguna posibilidad de que esto se cumpla. Bueno, hay un proceso de fondo, que es el proceso democrático que está afrontando Cataluña para crear un nuevo Estado, pero dentro de la actual situación del Estado español, fíjese, hay una mayoría muy amplia en el Parlamento de Cataluña para que se consiga el traspaso de la infraestructura. Si nosotros tuvimos un traspaso incumplido y incompleto, los dos elementos. ¿Por qué somos tan contundentes a la hora de pedir el traspaso? Porque nosotros gestionamos 400 kilómetros de vía por parte de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña. Un par de datos. Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña tiene una puntualidad del 99%. Cercanías de Cataluña, cercanías de Barcelona, una puntualidad del 84%. Regionales, una puntualidad del 49%. Hay determinadas líneas que tienen una puntualidad del 25%. Esto es inaudito. Esto es inaceptable. Y por tanto, nosotros lo que decimos es que se cumplan los compromisos, porque sabemos lo que se tiene que hacer, pero
Tenemos una administración simplemente que incumple. Un dato, el año pasado Adif solo ejecutó el 26% del presupuesto que tenía previsto para Cataluña. El 26%. Nosotros somos titulares de una competencia imposible, porque es una competencia de servicios sobre unas vías que no están en condiciones para asumir estos servicios. Y para ser competitivos no se pueden ni cumplir los horarios. Y cuando hemos pedido la inversión, el Estado español, a través de Adif, nos dice que no se sienten interpelados por ningún acuerdo político a que se llegó por parte de la propia ministra de Fomento. Por tanto, ante esto tenemos dos opciones, que es la resignación, la queja permanente, que esto no resuelve el problema cotidiano de 400.000 catalanes que cada día utilizan el sistema de cercanías y regionales, optar por la vía, digamos, de la responsabilidad. Hay una gran mayoría de diputados en el Parlamento de Cataluña, algunos a favor de la independencia y otros no a favor de la independencia, que están por el traspaso. ¿Cómo lo queremos plantear? En primera instancia, traspasando las líneas interiores de Cataluña. Líneas que tienen su origen y su final dentro del territorio de Cataluña mismo. Creemos que es razonable plantearlo en estos términos. Una segunda etapa, traspasar los servicios, digamos, de Cataluña que tengan conexión con otros territorios en ancho ibérico, y una tercera etapa, ya hablamos de ancho internacional. Pero sobre todo lo que nos interesa a corto plazo es poder actuar, y hemos acreditado una cierta solvencia, poder actuar en las líneas interiores de Cataluña, que son las que mueven más gente. Y tenemos la obligación de poderlo hacer. Aquí, acabo con esto, nos hemos encontrado una compañía que tiene una buena actitud, y esto quiero ponerlo en valor, que es Renfe. Renfe es una compañía que, con la cual podemos hablar, podemos interlocutar. Adif no es un problema para Cataluña. Como diría el clásico, no se equivoquen, ¿eh? Adif en estos momentos está fuera de control. Y no es un problema para Cataluña, es un problema para el conjunto del Estado español. Es decir, es impensable una respuesta en los términos que nosotros recibimos. Y por eso queremos hacer el acto del día 26. No un acto basado en la queja, sino un acto basado en la respuesta. Sabemos hacerlo, sabemos gestionar adecuadamente los trenes, lo hemos demostrado a partir de Ferrocarrils de la Generalitat. Queremos hacer lo mismo para proveer un buen servicio a los ciudadanos. ¿Hay alguien que se plantea defenderse de los ciudadanos? Adif, nosotros planteamos defender a los ciudadanos. Este es un cambio radical de mentalidad. La última pregunta sobre infraestructuras. El Gobierno de la Generalitat está trabajando en una propuesta de reestructuración financiera para ampliar la línea 9 de metro, ¿verdad?, sí, de Barcelona, y poner en funcionamiento nuevos tramos y estaciones, ¿no? ¿Cómo va a hacer el encaje bolillos para financiar esto? Esto, hay el secreto de la Coca-Cola, digamos, este es otro. Pues simplemente hablando. Es decir, la línea 9 es uno de los problemas de hacer obras con financiación diferida y con una concesión que no es concesión, porque las concesiones de las estaciones de hecho eran un sistema de pagamento, de financiación, no un sistema de concesión en el sentido clásico. Pues en estos momentos destinamos muchos recursos a pagar, digamos, por una obra que no está ejecutada. Rescatemos, miremos la fórmula, nosotros estamos intentando hablar con los concesionarios, busquemos el mecanismo de financiación para utilizar una parte de estos recursos, unos 400 millones de euros, para acabar la obra en el tramo central. Creemos que esto será bueno para todos, será bueno para las empresas constructoras, que recuperarán capacidad de inversión y de operación en Cataluña, una obra muy importante. Será importante para los usuarios, porque la línea 9 tiene sentido en el tramo central, no en los extremos, sino en el tramo central, y por tanto poner en valor el tramo central. Y tendrá sentido para la Generalitat de Cataluña, que invertirá no para financiar, digamos, la no obra, sino para financiar una obra efectiva que dé respuesta concreta a una necesidad de movilidad del territorio. Este es el esquema y lo queremos hacer, evidentemente, bajo una premisa que es fundamental, que es básica, que es esencial, que es el principio de seguridad jurídica. Este es el esquema a grandes rasgos.
Muy bien, ya entramos en preguntas de contenido más político. Le hacen aquí una pregunta sobre los resultados electorales históricos que ha tenido la antigua Convergencia y el actual Partit Demòcrata Català. En 2011, nos comentan aquí, más o menos tuvo 1 millón de votos el partido. En 2015, la mitad. Es decir, el 50% de los electores de Convergencia ya no votan a Convergencia en las últimas elecciones, ¿no? Y por otra parte, Esquerra pues, está subiendo en votos, ha pasado de 200.000 a 600.000. ¿Está pagando su partido precio político o de alguna forma en el proceso soberanista? Al contrario. Yo creo que lo hemos visto y también lo hemos visto con grandes partidos, no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Aquellos partidos que tuvieron que gestionar una situación muy complicada de crisis económica han pagado un precio altísimo. Que se lo digan a Sarkozy, que se lo digan a Gordon Brown, que se lo digan a la mayoría de líderes de partidos europeos que tuvieron en su momento que gestionar una situación de crisis económica. Que se lo digan a PSOE y se lo digan a Zapatero, por ejemplo. Creo que esta es la principal razón que explica una situación difícil. A partir de aquí, yo creo que nosotros supimos identificar bien cuál era el momento político y cuáles eran las expectativas de los ciudadanos de Cataluña. Y por eso planteamos, yo estoy, digamos, muy convencido que optamos por la mejor de las vías, el esquema de Junts pel Sí, que es un esquema que permite poner en valor en un nuevo escenario este voto soberanista. Yo estoy convencido que en esta nueva etapa el Partido Demócrata Europeo Catalán, la antigua Convergencia, tendrá esta capacidad de volver a ensanchar el espacio, pero con un compromiso claro con este proceso de soberanía. Porque fíjense, es interesante analizar lo que ocurrió el 27 de septiembre del año pasado, donde se votó y con qué intensidad se votó a Junts pel Sí. Y se ganó en todas las comarcas de Cataluña, en todas las comarcas. Creo que de 948 municipios, solo en 10 como mucho no ganó esta opción. Yo creo que es una opción que fue interesante. Plantear, digamos, el esquema de partidos en una visión antigua respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña, yo creo que no ayuda. Pero yo apuntaría que uno de los elementos básicos fue la gestión de la crisis económica. Y evidentemente, pasar de un escenario autonomista a un escenario soberanista supone un movimiento sísmico muy considerable. Pero creemos que ha valido la pena. Insisto por aquel argumento que les decía. Cuando tú lo has probado todo de buena fe, de la mejor manera posible, y has participado activamente, esto es lo que representa Convergencia históricamente, en el reto de modernización, de democratización, de prosperidad del conjunto del Estado español, y llegas a la conclusión, con aquella sentencia del Tribunal Constitucional, que simplemente el Estado español renuncia a ser tu propio Estado, tienes que buscar una alternativa. Yo creo que Artur Mas y ahora Carles Puigdemont están en la línea buena de dar soluciones, no de quedarse anclados en la queja. Sobre este tema hay muchas preguntas, como se puede imaginar. Hay 3 preguntas, se las condenso en una sola y usted las va respondiendo, ¿no? La primera, en esta batería, ¿cree usted que la imagen de una autoridad catalana que rompe un auto judicial contribuye a afianzar la seguridad jurídica a los inversores y a los ciudadanos y a demostrar ante el mundo que progresa el denominado CNI catalán? Otra pregunta, en el referéndum, los municipios o comarcas que voten no a la independencia podrán separarse políticamente de Cataluña y permanecer como enclaves de España, o por encima de la democracia está la unidad de Cataluña. Y una última pregunta, si la legalidad dice en la Constitución que la soberanía reside en el pueblo español, tal como dice la Constitución, ¿no sería lo normal y lo legal? ¿Usted aceptaría un referéndum a nivel nacional sobre esta cuestión, para que Cataluña sea independiente? Son 3 preguntas, no sé si a lo mejor, bueno, el contenido final es muy similar. Muy bien.
Algunas de estas son muy similares a las que le formularon al presidente de la Generalitat, por tanto utilizo el libro de texto, ¿no? Por decirlo de algún modo. No, el primero es sobre el auto, es un elemento simbólico, pero perdonen, que la autoridad judicial tenga que resolver en relación a la decisión simbólica de un ayuntamiento sobre el 12 de octubre, yo creo que es un poco raro. Yo creo que lo que es sorprendente es que se tenga que dictar un auto judicial ante una decisión que tiene una naturaleza simbólica, la del Ayuntamiento de Badalona. Y a partir de aquí seguro que actos simbólicos como el que usted dice del auto se producen en Cataluña y en el resto del Estado español. Y por tanto no daría más importancia a esto. Lo que sí doy importancia es que la justicia tenga que imponer a un municipio que cierre las puertas un día de fiesta por razones estrictamente simbólicas. Yo creo que esto es lo sorprendente. Sobre el tema de la unidad, aquí lo importante es ver la subjetividad. Nosotros siempre lo hemos dicho, Cataluña es un país plurinacional. Les va a sorprender esta afirmación, porque en Cataluña hay un territorio, una comarca que se llama la Vall d'Aran, que forma parte de una realidad nacional que es diferente de la catalana, que es la realidad nacional occitana. Ustedes conocen que en Cataluña hay 3 lenguas oficiales, el catalán, el castellano y el aranés, que es una variante dialectal del occitano. Nosotros lo hemos dicho, si democráticamente Arán, que es una expresión nacional, optase por ser independiente o por quedarse en el Estado español o por optar por la vía que considerasen, esto forma parte evidentemente del principio democrático. Este es el tema. O lo mismo ocurre con otros ejemplos. Es decir, aquellos territorios, por ejemplo, en Andalucía, cuando se refrendó el estatuto, que votaron en contra del estatuto, tendrían que haber quedado fuera, ¿no? Municipios concretos, esto no tiene ningún tipo de sentido. Y lo último, ahora hemos visto la votación del Brexit y el Reino Unido ha decidido democráticamente marcharse de la Unión Europea. Hemos tenido que votar todos los europeos para aceptar que el Reino Unido marchase, o solo han votado los británicos. Esto creo que no tiene, es un buen paralelismo. O en el caso de Escocia y el Reino Unido, nadie cuestiona que hay una soberanía del Reino Unido. ¿Votaron solo los escoceses o votaron todos los británicos? Y en los 2 referéndums del Quebec, ¿votaron solo los quebequeses o votaron todos los canadienses? Y ante un caso de estas características, ¿qué podría pasar? Ayer lo hablamos con el delegado del Gobierno de la Generalitat, que en Cataluña ganase la independencia y que en el resto del Estado ganase que no. ¿Qué ganaríamos exactamente? Yo creo que el elemento básico, tenemos pistas de cómo se puede hacer con seguridad jurídica y bien, que es el caso del Quebec o el caso de Escocia. Es lo que planteó el presidente de la Generalitat de Cataluña y ha planteado una parte de la doctrina constitucional en el Estado español. El desafortunado Rubio Llorente en su momento planteó: hagamos un referéndum y miremos qué opina la gente de Cataluña y tomemos las decisiones. ¿Por qué da tanto miedo la posibilidad que los catalanes pueden votar? ¿Tan poca confianza hay en el Estado español para convencer a los catalanes que nos quedemos? Dejemos hablar, dejemos que la gente opine con libertad, dejemos que se planteen y se confronten democráticamente los proyectos. Los fuertes pactan, los débiles imponen. El Reino Unido deja votar a Escocia porque está convencido que puede ganar, que puede convencer a los escoceses que se queden. A veces tenemos la sensación que el Estado español como proyecto es demasiado débil como para plantear el reto de un referéndum. Los fuertes pactan, los débiles imponen. Y desde la imposición no se gana absolutamente nada. Lo que decía de Gabilondo, los problemas no se prohíben. Pueden hacer 1000 prohibiciones, pueden juzgar 1000 veces al presidente de la Generalitat, impedir que se pongan las urnas, pero esto no va a hacer que las cosas cambien. Los temas se tienen que gestionar, que se resolver, y tenemos una herramienta fundamental para hacerlo, básica, que es la democracia y el referéndum. Y dentro del marco jurídico político español hay mecanismos
mecanismos si hay voluntad política. Acabo. El presidente Rajoy decía, no quiero ni puedo hacer el referéndum. De poder lo puede hacer. El problema es que no quiere, porque le es más cómodo y más rentable electoralmente. Pero esta es una visión cortoplacista que no va a permitir resolver el tema, y las cosas se pueden hacer bien en términos civilizados, en términos modernos y en términos democráticos. Y hoy tenemos el instrumento que ha puesto encima de la mesa otra vez el Gobierno de Cataluña, que es la figura del referéndum. Esta es la solución. Acabo. Las urnas nunca son el problema. Las urnas siempre, siempre son la solución. Dos preguntas para terminar. La penúltima. Hace unos días el secretario general del Partido Socialista dimitió, fruto de una reunión que tuvo el Comité Federal de su partido, y cuando se estaba hablando, como se dice vulgarmente, en bambalinas, ¿no?, de un posible pacto del Partido Socialista con Podemos y fuerzas nacionalistas. El caso es que ahora el escenario, el panorama ha cambiado. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su análisis de esta situación? ¿El impacto que puede tener en el proceso soberanista a corto plazo, a medio plazo? Bueno, más cerrazón. De hecho, Sánchez tenía una actitud muy cerrada ante el tema catalán. Parece que, digamos, los actuales responsables del PSOE no han mejorado la posición, al contrario. Hay una posición, digamos, de mucha dureza, de mucha contundencia en relación a este proceso de base democrática. Y, por tanto, echamos de menos un interlocutor. Y ya lo teníamos en unas condiciones muy frágiles. Ahora, en esta nueva etapa, parece que, digamos, que el discurso del PSOE en relación al tema catalán se puede parecer mucho más al discurso del PP, y que pueda ser simplemente una versión clonada y, por tanto, no original de lo que plantea el PP. Yo creo que es una mala noticia para el PSOE, una mala noticia para Cataluña y una mala noticia para España. Bien, la última pregunta tiene que ver con la agenda judicial en relación al referéndum de independencia del 9 de noviembre. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre cómo van a desarrollarse las cosas en referencia a Artur Mas? Y también si al final usted cree que, a pesar de los apoyos que está consiguiendo el presidente Puigdemont con Pablo Iglesias y las otras formaciones, va a salir adelante el suplicatorio para iniciar el procedimiento contra su compañero de partido y diputado Francesc Homs. Yo encuentro inconcebible que se pueda procesar a alguien. Ahora la acusación particular pide prisión, no solo inhabilitación, que es lo que hace la Fiscalía, sino prisión por poner unas urnas. Yo creo que es una imagen poco edificante del conjunto del Estado español y de la democracia española ante el mundo. Yo creo que en estos momentos, en el siglo XXI, difícilmente argumentable que se pueda inhabilitar o incluso encarcelar a alguien por el gran desafío de poner las urnas y pedir la expresión de la voluntad de un pueblo. Inconcebible. Yo creo que esta va a ser una votación, digamos, histórica en términos democráticos. La votación del suplicatorio de Francesc Homs o el propio proceso contra el presidente Mas. Nosotros no vamos, como gobierno, a quedar impasibles ante esta situación que no podemos entender de ningún modo. Ni una, la del procesamiento de Quico Homs, de Francesc Homs, ni la otra, que es digamos, procesar al presidente Mas, a la vicepresidenta Ortega y a la consellera Rigau simplemente por haber obedecido un mandato democrático del pueblo de Cataluña, que era conocer la opinión de la gente, poner las urnas, ejercer la democracia. Creo que son unas malas credenciales para el Estado español ante el mundo. Bueno, pues ya hemos terminado, ya es la hora, creo que tiene una reunión ahora en otro sitio. Le quería dar las gracias por haber participado en este foro de Executive Forum, dar las gracias a las dos empresas que patrocinan y, bueno, que tengo entendido, ¿no?, que el Gobierno de la Generalitat va a tener una legislatura muy breve, porque está así pactado, ¿no?, 18 meses. Quién sabe, a lo mejor dentro de un año podemos volver a invitarle aquí otra vez como conseller de Territorio y Sostenibilidad, entonces esperamos contar con usted en esa ocasión. Muchas gracias, don Josep. Gracias.